por fin, nuevo video. Esta vez hemos regresado con resumen lector, resumen personal, emocional sobre el mes de febrero. Así que yo auguro que va a ser un video bastante largo. Vamos a ver cómo se va dando. Pero antes de comenzar, si esta es tu primera vez por aquí, me presento. Yo soy Caro y aquí hablamos un poquito de psicología, literatura, pero sobre todo salud mental y libros. Así que comencemos. Bueno, primeramente, para entrar un poquito en contexto, cuando estaba planeando un poco la idea de este tipo de videos, quizás en enero no hubo tanta profundidad al respecto porque lo pensé en realidad hace poco. También quiero empezar estos videos como asociando un poco el mes o el recorrido del mes con algún aspecto psicológico, puede ser. Así que no sé si así voy a denominar el video, pero puede que lo encuentren así. Y he denominado a febrero como febrero temeroso, porque fue un mes de explorar mucho el temor, esta emoción del miedo, y es como me gustaría iniciar este video. Febrero fue un mes de confrontación en esos temores, de empezar a adaptarnos a nuevas rutinas, a nuevos cambios. Quizás enero fue más el mes de los cambios, ¿no? Donde todo inicia desde cero, donde hay muchas cosas que son muy diferentes. Sin embargo, febrero es como, esto está pasando. No es algo que simplemente vaya a durar un determinado tiempo, sino todos estos cambios son quizás permanentes. Así que por eso lo he titulado Febrero Temeroso, porque fue encontrar de alguna forma una manera en la que ese miedo se convierta en un aliado y no en un enemigo. Y es por donde quisiera guiar un poco este fragmento del video, por cómo algunas veces los seres humanos luchamos tanto con esta emoción del miedo, con alejarla, con despreciarla, con deshacerla, desecharla, porque efectivamente nos genera malestar e incomodidad. Y entre más malestar e incomodidad genere y más queramos deshacernos de ella, pareciera ser como si más apegada estuviera a nosotros. Y eso me pasó durante febrero. Entonces en febrero fue un mes de darme cuenta que tenía que quizás aliarme un poco más con esta emoción. Oigan, ya todos estos me estoy poniendo a hablar y no he empezado a alistarme. Perdón. Así que bueno, empezaremos por ahí. Así que, claro, fue un mes de darme cuenta que quizás si me vinculaba un poco mejor con esta emoción, las cosas iban a salir, bueno, no diré que mejor, pero iba a haber un poco de más calma. ¿Y a qué me refiero con esto? Febrero fue un mes de mucho temor al fracaso, de mucho pensar, ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Estaré preparada para esto? En realidad esto no me va a quedar grande, y por esto me refiero a todos los cambios, pero exclusivamente al iniciar un posgrado, al encontrarme con personas que, quiero decirlo, todo el mundo en mi clase es nerd. O sea, todo el mundo en mi clase estudia, todo el mundo participa, todo el mundo tiene un aporte interesante, algo chévere para decir. Son personas interesantes de las cuales aprendo mucho, y es eso de, ¿habré tomado la decisión correcta? Y sobre todo algo que cambió mucho mi perspectiva frente al miedo es, está bien sentir miedo y eso no me define. Esto yo creo que aplica a todas las emociones. Sin embargo, con el miedo pasa algo, y es que siento que cuando los seres humanos tenemos miedo, como que dejamos que esta emoción nos defina, y entonces ahora somos temerosos, y entonces ahora somos miedosos, y no somos, tenemos miedo frente a un nuevo reto, frente a un cambio, frente a una nueva oportunidad, frente a una pérdida, frente a algo que tenemos y que antes no, frente a algo que ahora falta y antes sí teníamos. Y empezamos a dejarnos definir justamente por esto, por este temor.
empezamos a hacer muchas cosas para evitarlo, para no sentirlo, y como les dije, lo único que logramos con eso es sentirlo más. Así que llegó un punto en febrero que dije, ok, tenemos que aprender que este miedo siempre va a estar, que siempre va a haber la inquietud de ¿seré lo suficientemente buena? ¿Seré lo suficientemente capaz? Y siempre va a coexistir. Entonces, ¿cómo hacer que me sienta más cómoda cuando hay días en los que tengo mucho temor? Y poder sobrellevarlo, entender que hay días que van a ser horribles, que van a ser pésimos, y más en este sentido de la ocupación. Días que no van a ser productivos, días que van a ser muy productivos. Esperen, estoy intentando ubicar mis cosas. Días que van a ser productivos, días que no van a hacerlo tanto. Así que febrero diría que me enseñó un poco esto, me enseñó a poner las emociones en su lugar, que no soy esa emoción, que posiblemente me sienta muchos días del mes con esa emoción, o quizás que solo sea un día en el mes y no pasa nada, y así está bien. Así que febrero por eso le dio como mucho valor en ese sentido a mi existencia, de hacer el miedo algo distinto, hacer de él quizás, pues sí, una persona no grata para que venga y me acompañe, pero que aunque sea no grata, tengo que recibirla y está bien con eso. Así que eso les puedo contar un poco como esta parte psicológica existencial del mes de febrero. Parezco loca hablándole a la cámara así. Bueno, ahora sí, ya quizás no tanto existencial, les puedo contar que este mes de febrero fue un mes de muchos descubrimientos en todo sentido. Descubrimientos académicos tengo muchos y se los iré compartiendo y se los iré contando. Descubrimiento de conexiones con personas, quizás afianzar más ciertas conexiones que ya tenía, o crear nuevas conexiones, lo cual me parece maravilloso, esta capacidad que tenemos los humanos, ¿no? Para interactuar entre nosotros, para crear distintos lazos, siempre me asombra y me gusta mucho. Ahora, descubrimientos lectores se los diré más adelante cuando hable de mi resumen lector. Como adelanto, me gustaría decirles que por favor no se emocionen porque solo acabé 2 libros en el mes de febrero, lo cual fue bastante caótico, que es de algo que también me gustaría hablar, ¿no? Cómo es este ritmo lector con quizás muchos cambios en la vida. En la vida diaria, en lo que pasa en el día a día. Oigan, yo veo, no sé por qué estoy viendo, pero veo el maquillaje como súper disparejo. No sé si soy yo, es la cámara, es el espejo, es la luz, no sé, pero lo veo un poco así. Pero bueno, tendrá solución, y si no la tiene, no pasa nada. Entonces, en este mes de febrero, como les decía, también fue un mes de iniciar muchas rutinas. Volví al gimnasio, lo cual me tiene muy emocionada, muy feliz. Para mí el deporte es una parte súper importante como de mi vida diaria. Entonces es algo como que me gusta mucho hacer, me gusta mucho cultivar. Trato de mantenerlo. Sé que con el ritmo... Ok. Sé que con el ritmo de vida, con el ritmo de trabajo, estudios, vida personal, a veces se complica un poco, pero siempre trato de seguirlo haciendo. Entonces ese es como un avance en estos cambios. Y de resto es como más la adaptación que se ha dado a diversos cambios. Creo que así resumiría un poco a febrero. Ahora sí, entremos de lleno a de lo que se trata este video, que es como un poco estos nuevos descubrimientos, lo cual creo que en febrero fueron muchos. Claro, a diferencia de enero fue un mes muy corto, un mes muy dividido, como, ok,
20 días estando en Pasto, el resto del mes empezando a estar aquí y muy emocionada y muy a la expectativa de lo que esperaba. Así que febrero ya fue asentamiento y empezaré a contarles sobre una nueva categoría que esa no estuvo en el mes de febrero en el video, que es aplicaciones. Y aquí quisiera incluir, pueden ser páginas, pero bueno, en este caso han sido aplicaciones que me han hecho la vida un poco más maravillosa en algún sentido. Mencionaré dos que las dejaré por aquí. La primera es una aplicación que se llama, creo que se pronuncia Repov, que es una aplicación para crear listas. Entonces, en esta aplicación ustedes pueden crear listas de lo que quieran, de lugares que quieren visitar, de cafés, de librerías, de podcasts, de películas, de libros, por supuesto, cosas que quieren hacer o quieren ver o quieren escuchar o ya lo hicieron. Yo la verdad es que la usé porque este mes estuve escuchando muchos podcasts. Yo generalmente soy una persona de muchas listas, entonces me encanta todas estas cosas que requieren un control y un orden, porque así soy muy controladora en ese sentido. Entonces me gustó mucho y yo la empecé a utilizar para hacer una lista de los capítulos de podcast que iba escuchando durante el mes. La recomiendo, sin embargo, como que por el momento como que me abrumó mucho. Entonces la dejé de usar, no la he seguido usando, pero sé que hay muchas personas que les gusta esto, ¿no? Como hacer listas, tener como todo muy organizado y muy sistematizado. A mí es que también, solo que no se me hacía como tan funcional porque tú mismo tienes que subir como toda la información y eso quizás a veces requiere mucho tiempo. Entonces simplemente como que la dejé, pero en su momento me gustó mucho, la tengo ahí, quizás en algún momento la pueda volver a retomar, porque la verdad es que sí, lo disfruté, me gustó. Y la segunda aplicación, si ustedes están estudiando o tienen una carga laboral muy extensa en el sentido de lecturas, creo que esta aplicación es ideal. Yo sé que posiblemente mucha gente ya conozca esta aplicación, pero para mí es nueva y lo que les digo, ¿no? Esto se trata como de compartir saberes o descubrimientos. Y es una aplicación que fue recomendación o fue más bien como dada por un profesor. Se llama Google Notebook LM. La dejaré también por aquí. La pueden encontrar más que como aplicación, creo que es como página web, que es como yo la encontré. Y es maravillosa para todo lo que se refiere a hacer resúmenes, a hacer guías de estudio. Entonces es para textos que quizás ustedes requieran tener un aprendizaje muy específico. Y el plus de todo esto es que tiene la opción, bueno, tiene varios plus. Primero, tú puedes subir el texto y te lo va a resumir. Segundo, tú puedes subir el texto y te puede hacer una guía de trabajo. Entonces te hace preguntas exactas sobre fragmentos específicos del texto. Tercero, te hace también como fragmentos preguntas guías, tanto para un ensayo como para un quiz. Y cuarto, que es la cereza del pastel, te hace un podcast de lo que trata la lectura. No sé la verdad si la función de podcast funcione en distintos idiomas, porque para aplicarla en español sí fue un poquito como complicado, por decirlo así. Sin embargo, yo lo escuchaba en inglés. En inglés funciona perfecto porque además sientes como esta conexión de que no se siente robotizado, o sea, se siente literalmente como son dos personas hablando de este tema específico de lo que trata el documento que subas. Así que a mí la verdad es que me encantó muchísimo. Les digo, probablemente si ustedes están en todo esto de la IA y
en cuestión académica ya la conozcan, pero para mí fue nueva y al menos ahorita ya no la he estado usando tanto, pero al menos durante febrero sí fue una herramienta que usaba frecuentemente porque me ayudaba a digerir y redigerir una y otra vez el contenido que necesitaba casi así, ¿no? Desmenuzado. Así que esa es mi segunda recomendación. Vamos ahora, déjenme ver, con... Ok... Nuestra categoría un poco audiovisual, que ya saben, si vieron el anterior video de enero, se divide un poquito entre películas, series, pero también podcast. Entonces digamos que esa es una categoría como un poquito grande. Y bueno, en películas, series, creo que no vengo tan vacía como vine en enero. Sin embargo, diré que, a ver, no es como que venga supremamente... con un gran contenido en cuestión de recomendaciones. Bueno, empezaré primero por series. En realidad solo hay como una película, una serie, si no estoy mal. En series, durante el mes de febrero, con las chicas del laboratorio biblioterapéutico gratuito, vimos lecciones de química, porque durante enero leímos el libro y fue maravilloso. Primero fue maravilloso la dinámica porque nos reuníamos cada domingo a ver dos capítulos y creo que para mí es muy accesible en ese sentido porque yo soy súper mala para ver una serie de corrido o incluso una película, como que me distraigo demasiado en ese formato y eso lo hacía como mucho más ligero y que podamos seguir el ritmo, ¿no? Sentirme comprometida, digamos que más gente se iba a conectar, me hacía de alguna forma poder estar un poco más pendiente. Esa serie necesita un video completo como poder hacer como esta comparación libro-serie. Sin embargo, bueno, si ya se leyeron el libro, definitivamente sí es un plus verse la serie. Si no lo han hecho, vayan a leerse el libro primero. Porque la verdad es que son dos formatos completamente diferentes. Abarcan, a ver, sí la misma esencia de lo que busca integrar el libro, pero no de la misma manera. Y sí hay cosas que, por ejemplo, la serie aborda que en el libro no está. No dice esto. Tanto para bien como para mal, ¿no? Hay cosas que en la serie, quizás al ser visual, lo podemos palpar mucho más, podemos conectar un poco más con los personajes. Y hay otras cosas que son temáticas extras que yo sentía como, esto no tiene nada que ver, como, ¿por qué lo estás poniendo? Pero, pues nada, son simplemente como formatos distintos. Me encantó, me fascinó la estética, la esencia, la historia, el formato. La verdad es que es un plus y un complemento genial. Categoría películas. Me da mucha pena, pero solo vi una película. y con mucho esfuerzo en el sentido de tener el tiempo para verla, ¿no? No por otra cosa, no porque no me haya gustado, pero siento que se van a reír mucho. Primero porque es una película muy vieja, segunda porque probablemente mucha gente la haya visto. Y es la película de El Expreso Polar, que es una película animada y yo creería que es una de mis películas favoritas porque habla de algo que, bueno, a ver, es una película de Navidad en donde un niño que tiene más o menos 12, 13 años ya ha dejado de creer en Santa Claus y casualmente pues sube a un tren, que no les quiero dar como mucho contexto, que va al Polo Norte y es un reto como de su fe, ¿saben? Entonces por eso siento como que me gustó tanto, porque más allá de que sea Santa Claus o quienes creamos en lo que creamos, me gusta cómo aborda este concepto de la fe, de creer en algo, en alguien, así tú no lo estés viendo. Es una película que para mí es entrañable porque aparte me trae como estas memorias de mi infancia. Así que nada, si no se la han visto, por favor, véanla. Y si ya la han visto, lo cual es muy probable, véanla de nuevo porque a mí me encanta. Y me encantó esta experiencia como de volverla a ver. Seguimos con, si no estoy mal, déjenme revisar. Creo que es podcast, sí. Bueno,
Esta es una categoría súper larga porque febrero fue un mes que escuché muchísimo contenido de podcast. Así que probablemente sí vaya a hablar muchísimo del tema. Me gustaría aquí especificar 2 tipos de recomendaciones, que pasó mucho también en el anterior video. Entonces, la primera recomendación es más sobre podcast completos, es decir, quizás que los abordé bastante durante este mes, o aunque no los abordé bastante, digamos que quiero recomendarles completamente todo el formato. Y luego va a haber una recomendación extra de un capítulo específico de un podcast que la verdad es que no he escuchado lo suficiente, pero sí me encantó. Me encantó este capítulo y siento que no podía hacer este video sin recomendarles como este capítulo en específico. Comenzaremos con las recomendaciones de podcast de concepto completo, ¿no? Es decir, del programa completo. Tengo 3 recomendaciones. La primera recomendación es el podcast de Menopausia Casi Que con María Elvira Samper y Yolanda Ruiz, que es un podcast que me tiene obsesionada. Bueno, yo descubrí este podcast en creo que octubre o noviembre del anterior año. Al igual que me pasa con las películas y series, la verdad es que soy muy mala como para escuchar todo un podcast y más cuando tiene muchos capítulos. Este en realidad no siento que tenga tantos capítulos, sin embargo, pues sí tenía unos cuantos, pero les cuento que me lo escuché todo. Es decir, yo creo que llegué como a noviembre o diciembre y ya me lo había escuchado todo porque me pareció maravilloso, o sea, me encantó. Y yo siento que es de estos podcasts que todos los seres humanos, hombres y mujeres, y gente no binaria, sin embargo, las mujeres deberíamos estar escuchando este podcast muchísimo más, porque es increíble cómo se aborda la feminidad, cómo se aborda los temas sociales, culturales, políticos, desde un punto de vista de la mujer, de cómo está la mujer inmersa en estos espacios, cómo se puede dar mayor visibilidad, mayor representación, mayor imagen, mayor concepto. Es increíble, lo que les puedo decir es increíble. Tienen muchos capítulos interesantes, probablemente deje aquí en la pantalla como algunos de mis favoritos, porque la verdad es que me encanta. O sea, no les puedo explicar en palabras cuánto me encanta y cuánto disfruto este podcast, así que esta es la primera recomendación. Seguimos con el podcast que dejaré también anclado por aquí, que se llama Íntimo, de La Amateur. Bueno, La Amateur es una chica que es abogada. Yo a ella la descubrí en TikTok y hace contenido un poco relacionado... relacionado al derecho, pero lo hace como desde una forma un poco más digerible para los seres humanos comunes y corrientes como yo, que no entendemos nada de esos temas. Y así es como la descubrí. Entonces habla mucho de sociedad, política, sobre todo política, y desde una mirada un poquito como muy neutra, diría yo, lo cual es bastante interesante en este mundo tan polarizado hoy en día. Así que un día estaba navegando en YouTube y me di cuenta que ella tiene un podcast, que aparte es un concepto de podcast bastante interesante porque son capítulos bien cortitos de, 20, 25 minutos, lo cual para mí es corto para hacer un podcast. Pero es interesante porque los temas ya son otros, ¿no? Ya no estamos hablando del derecho, sino un poquito más de, temas de autoconocimiento, no diría autoayuda, sino más bien como la opinión que ella podría llegar a tener acerca de este entorno y de estos temas. Así que me ha parecido bien interesante, tiene varios temas muy chéveres donde mucha gente siento que se puede ver reflejada. Yo creo que les dejaré por aquí por la pantalla mis episodios favoritos y ya por el título se pueden dar una idea y se pueden imaginar como por dónde va la cosa, por qué situación ella lo aborda y lo habla. Y finalmente el último
¿cómo se dice? El último programa del que les quiero hablar es de un programa de podcast en inglés. La verdad es que solo me he escuchado un capítulo, sin embargo, lo quería traer a colación porque me gustó muchísimo cuál es el formato, ¿no? Me pareció algo bastante interesante. Se llama Significant Lovers. Primero, está súper interesante para practicar inglés si es su segundo idioma o quieren simplemente como mejorar y afianzar esas habilidades de escucha. Y segundo, es porque hablan de historias de amor. Entonces van a encontrar historias de amor de personajes históricos, de personajes de la literatura, de personajes de la música, de la farándula, personajes mitológicos incluso, creo, no estoy segura. Históricos sí, de eso sí lo recuerdo. Les dejaré anclados algunos que me parecieron como bastante interesantes y que puede ser como de cultura popular, y me encanta el formato. Yo la verdad no soy mucho de consumir contenido de romance, ni en libros, ni en películas, ni en nada que se le parezca, pero la verdad es que me pareció como bastante interesante, bastante llamativo. Y finalmente seguimos con el capítulo recomendado, que es un solo capítulo. Lo dejaré anclado por aquí para que vean un poquito el título. No he escuchado nada de este podcast, pero me llamó muchísimo la atención este capítulo y me parece una recomendación que no puedo dejar pasar. Y como se darán cuenta por el título, es una historia durísima, cruda y desgraciadamente en nuestro propio caso colombiano de algo muy parecido a lo que le pasó a Giselle Pelicot, lo cual a mí me dejó impactada, impresionada que en realidad haya ese tipo de maldad, ese tipo de forma de habitar el mundo. Así que les dejo esa recomendación porque me pareció muy fuerte. Y lo más triste es que es una realidad, es algo que sucede y que no es un caso aislado, ¿no? Así que me parece que es un capítulo que todos deberíamos darle una escuchada como para ampliar nuestra visión de qué es lo que está pasando en las relaciones de pareja, en relaciones violentas, ponerle un foco, una alarma de atención. Ahora sí, vamos con una de mis partes y fragmentos favoritos en este tipo de videos, ya que voy llegando por fin al fin de la alistada un poco, y es la parte musical. Así que bueno, este mes de febrero fue un mes bastante variado, cuando estaba haciendo como el recuento, bastante raro en cuestión de música, y ya verán por qué. Bueno, en lanzamientos favoritos se los dejaré por aquí. Los dos son álbums en inglés, son álbums de cantantes jóvenes, de nuevas pop stars. Este de por aquí es un álbum un poco más pop, en el sentido de, pues, no sé por qué ella se me asemeja mucho a Britney Spears, porque baila increíblemente bien. Y me encanta, es como un álbum muy pop, mucho más movido, ¿no? Pero mucho más rítmico, se puede decir también. Mientras que este de aquí, de Nessa Barrett, es como una mezcla, si uniéramos a Lana del Rey con Billie Eilish. Y surge algo como un poco con sonidos sexys, con sonidos pop, pero también como esta voz un poco oscura. A mí me encanta la música de ella y me encanta como todo el concepto que maneja en su música. Así que nada, pues esa es otra recomendación. Y fueron álbums que estuve escuchando muchísimo, en serio, lanzamientos. Creo que últimamente ya no me ha pasado que me obsesione tanto con lanzamientos musicales. Sin embargo, en este caso sí. O sea, fue como me encantaron ambos. Bueno, mencionaré a 3 artistas de los que más escuché durante el mes de febrero. No sé qué tan nuevos artistas sean para quien esté viendo este video. Primero tenemos a Sasha Alex Sloan, que es una cantautora, una compositora, y a mí me fascina y me encanta. Bueno, yo empecé a escuchar su música por allá en el 2020 en pandemia, y me encantaba porque tiene, no sé cómo explicarles, pero es como esta forma tan genuina y una composición de unas letras
preciosísimas. El álbum con el que me obsesioné durante pandemia fue este que dejaré por aquí y es el álbum que recomiendo. Ella habla mucho acerca de la insatisfacción corporal, de el crecer, del ser adulto, y conecto con su música y con su forma de escribir de una forma bien interesante, justamente por esto, porque no he encontrado en mucha gente que hable desde la composición de este trance en el que estás en tus 20s, cuando ya no eres adolescente, por supuesto, pero como que ya no eres tan adulto todavía, o tienes esto de que pensaste que a esta edad ibas a conseguir ciertas cosas, ¿no? Tenías ciertas expectativas y resulta que ya no. Tiene unas canciones bellísimas también hablando de este crecimiento. Hay una canción específica que la dejaré por aquí que habla de cómo ella va creciendo y sus papás también van creciendo, entonces cómo se cambian los papeles un poco de ahora quiénes son los niños, ahora a quién tenemos que cuidar. Me parece que es una compositora y una persona supremamente sensible a distintos temas. No es la típica composición de solamente letras de amor o desamor, que nada en contra de eso, me encantan, me fascinan. En eso sí soy muy romántica en las letras de canciones. Sin embargo, siento como que aborda otros temas como mucho más al fondo y mucho más profundos. Me fascina y se las súper recomiendo. Y seguimos con otras dos recomendaciones que me encantan, pero que siento que son recomendaciones un poco más de nicho. Es decir, que este tipo de música le puede gustar solamente a un grupo específico de personas. Primero tenemos a Johnny Cash, que es el papá del country. Bueno, para los que no saben, aquí estoy saliendo del closet con mis gustos musicales, porque esto lo sabe de hecho muy poca gente, gente muy cercana a mí. Y es que yo soy súper fan del country. Me encanta la música country. Posiblemente algún día haga algo referente a eso, porque tiene que ver mucho, con una experiencia que tuve de haber vivido fuera, pero a mí me fascina la música country, es uno de mis géneros musicales favoritos, me trae recuerdos de una época de mi vida bellísima, y así es como yo descubrí a Johnny Cash por allá en el 2019, antes de que empezara pandemia, 2020 y todo esto. Y es que Johnny Cash es como si yo les dijera Javier Solís para las rancheras, o si yo les dijera, no sé, es que no se me ocurre quién, no sé, Joe Arroyo para la salsa. O sea, Johnny Cash es el máximo exponente del country. Él ya murió hace muchos años y es este country de raíz. O sea, este country como nos imaginamos. Yo lo llamo country de rancho porque es con los sonidos característicos que nos imaginamos en las películas del oeste. Y durante febrero finales de enero, inicios de febrero, estuve bien obsesionada de nuevo con el country. Lo que me pasa con el country es que cuando me obsesioné lo escuché hasta decir basta. Entonces ahorita no es un género que escuché demasiado seguido, sin embargo es un género que a mí me da muchísima felicidad. Yo genuinamente soy una persona más feliz cuando escucho country, y durante febrero, en acoplarme a madrugar mucho, a tener como que días muy largos, lo único que me mantenía despierta a las 4 de la mañana cuando hago lecturas de la maestría es leer y estar escuchando country al mismo tiempo. Así que así volví a conectar otra vez con Johnny Cash. Este podcast que les digo de Significant Lovers lo llegué a él porque estaba escuchando un podcast de la historia de amor de él y su esposa, que se llamó June Carter o June Carter Cash, que también era cantante. Entonces fue conectar de nuevo con esto. Les puedo recomendar 3 de mis canciones favoritas. Primero tenemos Hurt, que es un cover que a mí me encanta, es mi canción favorita en todo el mundo, de toda la vida. Es una canción tristísima en donde él, cuando su esposa enferma y cuando ella muere, tiene todo este momento súper existencial y deja de hacer country por mucho tiempo. O más bien, no es que deje de hacer country, sino que conecta más con estilos, digamos, un poco más oscuros al tipo de country que él venía haciendo, y saca una colección de muchísimos álbums de ese tipo, y ahí es donde viene esta canción de Hurt, que me fascina. Denle una escuchada porque seguramente les va a gustar. Tiene una letra súper oscura, súper triste, súper depresiva,
y es una joya. Tenemos también I Walk the Line, que es mi canción de country, una de mis canciones de country favoritas. Quizás algunos lo ubiquen porque así se llama la película que hicieron de él, de su historia, de él y su esposa. Y la película la protagoniza Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon. Entonces es una película que se hizo como muy conocida. Yo la verdad es que no la he visto, por lo que les digo que soy muy mala viendo películas. Y finalmente mi recomendación sería The Highwaymen, que este es un concepto que se creó, si no estoy mal, en los 80s o 90s, de 4 cantantes hombres country, en donde ellos hicieron, digamos, esta colaboración y de ahí sale esta canción. Este fue un sencillo y a mí ese álbum y específicamente esta canción me fascina, me encanta. Tiene como esta nostalgia de imaginarme que tú vas manejando y suena esta canción, porque tiene mucho, un poco como ese efecto más bien. Y finalmente tenemos a Leonard Cohen, creo que así se pronuncia su nombre, y este es un cantante que descubrí por mera y absoluta casualidad, o sea, no les puedo mentir. Lo descubrí porque estaba escuchando una playlist de jazz y apareció una canción de él, me gustó. Creo que tiene mucho estos toques de Bob Dylan, porque tiene mucho esta parte como sí jazz, pero sí mucho más acústico. Entonces hace como que la experiencia musical de un tipo de música un poco más hablada, ¿no? Tiene muchísimas canciones que son en este ritmo hablado. Me ha encantado descubrirlo porque es un cantante que yo no tenía en el radar en absoluto. Y es muy interesante, su trabajo en realidad es muy interesante. También tiene esta esencia como un poco oscura, un poco sombría, un poco desde su look, ¿no? Su look es siempre con sombrero, con traje negro, solo camisa blanca, corbata. Me encanta su estética y me encanta su música. Si pudiera recomendarles un par de canciones serían Dance Me to the End of Love, You Want It Darker y Thanks for the Dance, que si se dan cuenta en los títulos, ¿no? Guarda mucho esta semblanza un poco sombría y un poco oscura. Y ahora sí, ya listas completamente, vengo a hablar de lo que vinimos a ver en este video, que son libros. Me van a ver un poco despeinada porque me he estado planchando muchísimo el cabello y quiero dejarlo como descansar un poco, entonces hoy no me lo voy a planchar, solo me lo voy a dejar así. Así que bueno, este es el motivo de que parezca como un poco en mood leona, o así me siento. Pero bueno, por fin finalmente a hablar de ese resumen lector. Sin embargo, antes de eso me gustaría mencionar un poco esta sección de poesía que el anterior mes también hubo. Bueno, la cuestión es que este mes no leí tantos poemas. He estado hojeando muy de pasada este librito de por aquí de mi amadísima Alejandra Pizarnik, y aquí va a venir con texto. Bueno, no tengo tanto tiempo, pero vamos a ver qué se hace. Alejandra Pizarnik es uno de los seres humanos más importantes y especiales para mí, porque creo que fue una de las primeras escritoras de las que tuve conocimiento. Yo empecé a ahondarme un poco en su catálogo cuando tenía 17, 18 años, o sea, hace 10 años casi. Y me impresionaba mucho su forma tan sombría y tan lúgubre de ver el mundo, cómo ella se visualizaba, cómo ella lidiaba un poco, creo, también con su identidad sexual, con su persona, con todos sus lados oscuros. Y estas colecciones de Penguin me parecen lo más maravilloso que se pudieron haber inventado. Lo que les digo, la verdad es que he leído muy pocos. Voy literalmente en la página 18, los agarro como de vez en cuando, ya no como tan recurrente. Sin embargo, hay algunos poemas que durante esta lectura me han encantado muchísimo. En realidad son 3, así que creo que escogeré solamente uno y son muy cortitos también. Este se llama En tu aniversario.
Recibe este rostro mío, mudo, mendigo. Recibe este amor que te pido. Recibe lo que hay en mí, que eres tú. Vamos con otro porque están cortitos, entonces como que la lectura se hace más amena. Este no tiene nombre, entonces miren, no sé si se alcanza a ver. Creo que no, me está enfocando a mí. Entonces, alguna vez tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va. Y finalmente, este que les menciono se llama Infancia y dice: hora en que la hierba crece en la memoria del caballo, el viento pronuncia discursos ingenuos en honor de las lilas, y alguien entra en la muerte con los ojos abiertos, como Alicia en el país de lo ya visto. Entonces espero seguir descubriéndolo durante el transcurso, no sé si de marzo, bueno, no creo, porque al momento que estoy grabando esto está marzo a punto de acabarse, así que lo dudo, pero espero seguir descubriéndola, porque la verdad es que es un ser humano como con el que conecté en algún momento muchísimo y me gustaría poder volver a conectar un poco. Seguimos con el resumen de lecturas. Para mi libro recomendado quiero dejar este de por aquí, que es Esclavas del poder de Lidia Cacho, que es un libro que me cambió la vida. Fue muy fácil escoger el libro favorito porque solo leí 2. Sin embargo, lo escogí a diferencia del otro que les mencionaré luego, también contándoles un poco de ese libro, porque es un libro que me cambió la vida. Si ustedes todavía debaten, tienen dudas acerca de esta orientación en donde quizás para esta forma de ver el feminismo y ver el trabajo sexual y la prostitución justamente como eso, como una forma de sustento y una forma de vida y un trabajo, creo que es muy importante hacer la lectura de este libro y ver el otro lado, ver la otra perspectiva, porque lo que hace Lidia en este libro es inmensamente gratificante. Aunque el libro en realidad es muy doloroso, es muy crudo, es muy duro de leer, me abrumaba bastante. Bueno, para quienes no tengan contexto, Lidia Cacho tiene que ser la persona del mundo, no solo del año, por los últimos al menos 20 años. Lidia es una periodista mexicana que se encargó de desmantelar una de las principales redes de tráfico y de en el país, y por lo cual ella está exiliada en estos momentos en España, y su trabajo a mí me parece increíble e impresionante. Pero digamos que no solo eso, sino que este trabajo en específico lo que ella hizo fue ya no solo hablar de México, sino que hizo un viaje durante 5 años por distintos países donde evidenciaba el tráfico y la trata de personas. Así que vamos a tener capítulos apartados por distintos países y donde ella nos sumerge cómo funciona este tráfico y cómo funciona la trata de personas en ese lugar, cuáles son las investigaciones que ella realizó, cuáles son las conjeturas. Ella habla, mejor dicho, tanto con los lados del proxeneta, pero también, por supuesto, se le da mucha importancia a la víctima. Es un libro que me cambió la vida. Yo no puedo ver la vida igual después de haber hecho esta lectura. No puedo ver el tráfico después de haber hecho esta lectura y me pareció imprescindible. Lo que les digo, el libro es pesado, no era un libro que, wow, lo leo y no lo voy a soltar, porque el tema es complicado, es pesado de digerir, pero a mí me parece que es una de esas lecturas imprescindibles para entender un poco más nuestra sociedad, para entender el hoyo negro en el que todos estamos metidos y qué cosas podríamos hacer de alguna forma para detener esto que está pasando. Y finalmente, digamos que mi otra lectura, porque como les dije, solo leí 2 libros, es Papeles de Pandora, de Rosario Ferré. ¡Wow! Tengo mucho que decir de este libro. Voy a ver si bueno, tengo que alcanzar. Rosario Ferré puede ser una de las escritoras más importantes que he descubierto en este tiempo. A ella la leímos en el Laboratorio Biblioterapéutico de Mujeres que Olvidamos, que es un club de lectura en donde
rescatamos un poco obras de autoras que surgieron en el boom latinoamericano o en la época del boom latinoamericano, pero que no trascendieron quizás, a diferencia de los escritores de este movimiento. Y Rosario Ferré es una escritora que hace parte de esta época, es una escritora caribeña de Puerto Rico con un estilo bastante particular. Leímos Papeles de Pandora, que es un libro de cuentos. Es un estilo complejo, complicado. Si ustedes han leído a Saramago, han leído incluso a Gabo, han leído Delirio de Laura Restrepo, han leído a Marvel Moreno, nimiedades, ninguno, y a pesar de que los amo a todos, ninguno se acerca al nivel de dificultad de esta señora. Y me refiero a la forma en la que ella escribe. Van a encontrarse párrafos inmensos, sin comas, sin puntos, y por una razón específica. No es que esté dado al azar, sino porque el uso del lenguaje para ella es en realidad una forma de reivindicarse. Ahorita que mencionaba un poco a Marvel Moreno, me acordé muchísimo leyendo a Rosario la experiencia que tuve un poco con Marvel al leerla. Y me hubiera encantado que se conocieran y que fueran mejores amigas para siempre, porque creo que se hubieran llevado increíblemente bien. Pero es una autora difícil de digerir, sin embargo fue un acercamiento el cual disfruté en su medida. Me alegra haber conocido otra pluma, me alegra decir, ok, ya sé una autora de Puerto Rico, ya la conozco, ya la he leído. Sin embargo, sí debo decir que su escritura es compleja, aborda los temas de la colonización, de el ser mujer, de qué es ser mujer en realidad. Y hay un cuento en específico que veré si hago tal vez una narración de ese cuento, hago una reseña completa. Sí me gustaría volverlo a leer porque se llama Cuando las mujeres quieren a los hombres, que nos habla de las dos mujeres, digamos, la dama y la... Y las dos se llaman igual. Entonces tenemos estas dos voces en donde tú como lector, lectora, te sumerges y ya no sabes cuál es cuál. Porque al final del día todas las mujeres podemos estar posicionadas en estos dos extremos. Me pareció una lectura súper interesante y súper enriquecedora, pero sí debo decir que fue un reto, fue muy compleja de poder terminarla. Sin embargo, siento que es no un deber, pero sí poder conocer su obra me pareció como muy interesante. ¡Wow! Creo que hemos llegado al fin de este resumen del mes de febrero, así que espero que lo hayan disfrutado un montón, espero que les haya gustado. Veamos qué nos depara el mes de marzo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!